Hoy les hablaré sobre el contrato de trabajo. En el presente trabajo de investigación se propone analizar a profundidad el contrato de trabajo, donde aprenderemos a identificar los tipos, la forma y los elementos que se caracterizan la validez de un contrato. En nuestro ordenamiento jurídico, el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Veamos el siguiente caso. Carmela, mi mamá me dijo que estás trabajando todos los días de la semana. ¿Qué estoy trabajando? Esos jefes nos obligan a trabajar todos los días y si no lo hacemos, nos amenazan con echarnos. ¿Es importante el contrato de trabajo? Sí, es importante. En breve te explicaré. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en el que este último se obliga a prestar sus servicios a favor del empleador de manera personal, continua y permanente, acatando un horario de trabajo y percibiendo una remuneración. Elementos esenciales del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo sabemos que es un acuerdo entre un empleador y el trabajador. Asimismo, tiene unos elementos esenciales que son la prestación personal, la remuneración y la subordinación. En lo que respecta a la prestación personal, supone la obligación del trabajador de forma directa y concreta, sin la capacidad de delegar o servirse de terceros. No se admite que el trabajador pueda derivar sus funciones o pueda valerse de auxiliares o sustitutos. Según el artículo 5 del Decreto Legislativo 728, los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. En lo que respecta a la subordinación debe ser entendida como el poder del empleador para poder ordenar, fiscalizar y sancionar las acciones del trabajador en el marco de una relación laboral. Son criterios para el límite de una subordinación, la razonabilidad y los derechos fundamentales. Esto lo tenemos también previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 728. En lo que respecta a la remuneración es la contraprestación del servicio brindado por el trabajador. La remuneración se reconoce como un derecho del trabajador. Incluye beneficios adicionales, por ejemplo, el pago de vacaciones. Puede ser otorgada también en especie, ya que es de libre disposición, lo que supone que el bien predominante debe ser el dinero. La remuneración también la tenemos establecida en el artículo 24 de la Constitución Política de 1993. Aquí nos dice que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado, con la participación de organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Nosotros también podemos reconocer estos elementos en una relación contractual. Y al hacer esto supondrá la existencia de un contrato de trabajo. La aplicación de este razonamiento en la práctica jurídica es el uso del principio de primacía de la realidad. Bien, en esta oportunidad les voy a dar a conocer los tipos de contrato laboral. Como tenemos entendido, un contrato laboral es un acuerdo del empleado, el empleador que da inicio a un vínculo laboral, que si bien sabemos también estos están determinados por obligaciones y derechos entre ambas partes. Les voy a hablar sobre el contrato indefinido.
Este tipo de contrato no tiene una fecha determinada de expiración. La causal de despido puede ser extensa, pero puede ser también por una falta grave que amerite que el trabajador sea apartado de la empresa. El empleado bajo este tipo de contratos goza de diferentes beneficios laborales. También tenemos el contrato a plazo fijo o determinado. En este caso, el empleado y el empleador acordarán que el vínculo laboral, si bien sea por un tiempo determinado, para ejercer algún tipo de actividades o necesidades que pueda tener la empresa. Dentro de estas existen 3 subdivisiones. Para este tipo de contrato tenemos el temporal, que se puede dar si bien por el lanzamiento o el inicio de alguna actividad, puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre o simplemente una necesidad de mercado. El ocasional, que puede darse por suplencia, como reemplazo, por vacaciones o descanso. También puede ser por un postnatal, algún tipo de emergencia cuyo fin siempre sea cubrir necesidades imprevistas que puedan surgir o también puede ser graves. También tenemos el accidental, que puede ser específico, que permite actividades cuyo fin estén claramente predeterminados. El plazo para que se pueda dar este tipo de contratos no puede superar los 5 años. También tenemos el contrato a tiempo parcial, o también conocido como el contrato part-time, que esta demanda un horario de trabajo que no puede superar la jornada de trabajo de 4 horas diarias. A diferencia del contrato indefinido o de plazo fijo, los trabajadores que tienden a estar en este tipo de modalidades no tienen derecho a los beneficios como bonificaciones o entre otros. Sin embargo, estas personas que están sujetas a este contrato de part-time tienen derecho a gratificaciones legales y a derecho a descanso semanal obligatorio, como se puede dar en cualquier tipo de trabajo. También al descanso en feriados, algún tipo de seguro social, seguro de vida, horas extras, asignaciones familiares, pensiones, utilidades o hasta la sindicalización. Clases entre suspensión y extinción de contrato laboral. Esta coyuntura social que vivimos actualmente trajo consigo afectaciones hacia nuestra persona y también afectaciones económicas, tanto así que el Estado optó por tomar la suspensión de contratos de trabajo, que vamos a ver cuáles son las clases a continuación. La suspensión perfecta del contrato de trabajo. Esta básicamente interrumpe la prestación de servicios tanto del trabajador y el pago remunerativo del empleador hacia los trabajadores. Todo esto estipulado en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo número 011-2020. Ahora, por otro lado, ¿qué nos indica el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia número 038-2020? Nos indica que para dar esta suspensión perfecta, el empleador tiene que estar imposibilitado de prestar sus servicios, viendo cuál es la afectación que tiene hacia su persona. Y ella también deberá acreditar que se agotó todas las opciones para salvaguardar el vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones de los empleados. ¿Qué medidas debe tomar el empleador antes de que dicten estas medidas? Bueno, es informar a los trabajadores afectados los motivos por el cual se va a tomar dichas medidas, valga la redundancia. Y tampoco puede vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical o el trato no discriminatorio. La otra clase es la suspensión imperfecta del contrato de trabajo, que se trata cuando el empleador, abona una remuneración, así no haya una contraprestación por parte del empleado, ¿no? Un caso práctico es que los empleados con COVID-19 no van a asistir al trabajo, pero van a seguir siendo remunerados. Es lo que está estipulado según la ley. Asimismo, también si se dicta cuarentena a los trabajadores por parte del médico tratante, ¿no?, que tiene sospechas del COVID-19, estos van a poder justificar su inasistencia con un certificado correspondiente, y es por ello que el empleador no va a tener por qué disminuir su sueldo, ¿no? En la extinción de contrato laboral nos indica que cesa la obligación empresarial, como ya lo habíamos indicado antes, cesa la obligación de remunerar
por parte del empleador y por parte del trabajador cesa su prestación de servicios. Ahora, según el Decreto Supremo número 00397, también nos dice que existen causantes para que se extinga el contrato, tanto como es el fallecimiento del trabajador o del empleador, siempre y cuando sea una persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador y la jubilación. Derecho del trabajador por despido. El trabajador tiene derecho a una indemnización, a hacer una demanda por reposición y al cobro de la gratificación, vacación y CTS. Cuando hablamos de indemnización, es un concepto adicional a la liquidación que corresponde solo en casos de despido arbitrario. Ahora, la indemnización se calcula con la fórmula de 1,5 sueldos por cada año completo de servicio en el caso de un trabajador fijo y 1,5 sueldos por cada mes pendiente al vencimiento del contrato en el caso de un trabajador con contrato. Ahora, demanda por reposición. Se da cuando el juez considera que el despido nunca existió, por lo que el trabajador tuvo la disposición de su fuerza productiva durante todo el proceso judicial. Ahora, el cobro de la gratificación, vacación y CTS. Todo trabajador del régimen general tiene el beneficio de cobrar la gratificación, las vacaciones y las CTS de manera trunca. Ahora, para entender bien este tema, hablaremos sobre un ejemplo importante. Si alguien trabaja más de 1 año y medio con un sueldo de 1.300 y decide renunciar en septiembre del segundo año, deberá de recibir la gratificación que es de 1.300 en julio, que es su sueldo establecido. Cuando renuncie en septiembre se le dará la tercera parte, que va a ser 650 por concepto de gratificación trunca. Es decir, se divide el sueldo entre 6 y se multiplica por 3, julio, agosto y septiembre. Ahora, en el ámbito de vacaciones, en este caso, si no tomó sus vacaciones luego de cumplir 1 año de servicio, se le reconocerá un sueldo que es de 1.300. Los depósitos de la CTS son en mayo y octubre. En este caso, se habría hecho el depósito del sueldo en mayo. Al renunciar en septiembre, se divide el sueldo entre 6 y se multiplica por 5, que eso sería 1.083, que es de la gratificación trunca.